estos talleres, estas jornadas, pues tratan precisamente de preguntarse si es verdad que el arte, como una totalidad, una especie de panestética, es capaz de transformar la realidad. Omnia vincit ars no es más que la paráfrasis del omnia vincit amor virgiliano, que se ha transformado precisamente no solamente para recordar que el arte también tiene mucho de clasicismo, sino para recordar que es probable que el arte, como un elemento que está entrañado en la sociedad y que nos afecta a todos, es capaz de transformar o no esa realidad. En esas jornadas de primavera también se aludió a cómo las nuevas manifestaciones reticulares han ido modificando también la perspectiva no solamente del espectador ante las pantallas, ante las nuevas pantallas que todos tenemos en casa, sino una cuestión fundamental e importante que ha venido a suceder y de la que quizá tenemos poca percepción aún, es mi opinión, y es que lo que han traído de positivo y a la vez también de negativo, todo tiene su envés y su revés, es que nos ha convertido también en emisores. Pasamos de ser receptores de información, de mensajes a ser emisores de esos mensajes, de esas imágenes y de esas manifestaciones que pretenden y lo consiguen tantísimas veces ser también artísticas. De ello se habló y de ello también creo que hablaremos hoy. Leónidas, en este sentido, creo que nos dirá muchas cosas, ¿no? Su tesis, por ejemplo, era el arte en las sociedades conectadas, que obtuvo premio extraordinario de doctorado en una universidad catalana, es decir, y con una tesis en castellano. Esto hay que decirlo porque tiene doble mérito. Bien, la cuestión está en que ese será una de las vertientes que analizaremos aquí hoy, y Rosa, pues me imagino que con esa perspicacia, esa sutil inteligencia que ha manifestado siempre a través de la estética de los grandes pensadores, ¿no? Ella es una experta en Blanchot, pero no solamente en Blanchot, ¿no? Y que, bueno, pues que en su docencia y en su ha investigado y ha profundizado en ellos, pues nos traerá también cómo el pensamiento ha influido en la concepción, perfil, diseño, divulgación y concepción y entendimiento del arte. Así que, bienvenidos, Rosa, muchas gracias por estar aquí. Leónidas, hombre, yo qué sé, no sé, te daría un abrazo, un beso. A Rosa también, naturalmente, pero bueno, soy mucho más discreto, que eso. Y bueno, lo único que os puedo decir es que bienvenidos, la mesa es vuestra. Rosa, cuando quieras, te escuchamos. Vale, adelante. Muchas gracias, Manolo, y gracias a todos también por permitirme participar en esta mesa estupenda y con estos dos monstruos, ¿no? Como ha dicho también el compañero, porque, bueno, pues yo, como siempre, abrumada, ¿no? Con vosotros. Bien, sí, bueno, pues como ha dicho Manolo, efectivamente yo voy a poner un poco más el punto académico, a lo mejor más filosófico. Me voy a centrar, sobre todo quería un poquito centrar la charla o mi contribución en la charla en una pregunta que nos va a llevar un poco pues a algunos pensadores teóricos, filósofos de la cultura. Una pregunta que está en torno a las posibilidades en esta tercera fase del capitalismo, que llamamos capitalismo global, globalizado, después de la fase del capitalismo industrial, después de la fase del capitalismo llamado imperialista, de la que tanto nos habló Lenin. Pues estamos en una fase diferente, la fase del capitalismo global o globalizado, que es la que tiene que ver con las sociedades conectadas, con las tecnologías cibernéticas, en las que es muy difícil además en esta fase del capitalismo separar economía, política y en este caso, que es el tema del que hablamos, cultura y arte, ¿no? Y esto para bien y para mal, ¿no? Bueno, yo quería comenzar un poquito enfocando pues esta charla. Me interesa sobre todo considerar tanto los cambios, ¿no?, que ha habido, que podemos observar en la actualidad en el arte, en esta tercera fase del capitalismo,
como también me interesa saber si queda algo de ese potencial revolucionario que, por ejemplo, todavía haciendo referencia, ¿no?, a la primera fase del capitalismo, pues Walter Benjamin veía, ¿no?, en el arte, en la cultura. ¿Queda algo de ese potencial revolucionario todavía o realmente estamos ya inundados, capturados, ¿no?, por el mercado, ¿no?, por la mercantilización del arte, etcétera? Bueno, esa es un poco la pregunta guía, ¿no? A partir de ahí, pues voy a hablar de diferentes autores, voy a hablar de Walter Benjamin para comenzar, lo que nos sitúa en su famoso artículo La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de 1936, una fecha, ¿no?, importante porque, bueno, pues él mismo hace referencia al ascenso del fascismo, ¿no?, y también incluso de cómo el fascismo también intentó capturar también como un arma más el arte y la estetización de la guerra y también de la política, ¿vale? Y cómo hay que combatirla desde una postura, bueno, pues en este caso él hablaba abiertamente comunista, ¿no?, o vamos a decirlo más en general, contracultural o revolucionaria. Y bueno, pues hablaré también de un poquito de Raymond Williams rápidamente, que también es otro teórico, en este caso galés, también de origen marxista, y que también nos da un poquito la clave de por dónde podríamos ir en la actualidad, ¿no?, que sería como viajar un poco hacia lo público, ¿no?, deshacernos un poco de esa omnipresencia de lo privado en el arte e intentar buscar salidas hacia lo público, ¿no? Bueno, hablaremos también de otro clásico, Frederick Jameson, ¿no?, que nos habló a partir de su libro acerca de la posmodernidad. También nos hablará, ya nos va a situar en esa tercera fase del capitalismo y por lo tanto del arte, de la cultura en esa tercera fase. Y también veremos que él todavía era optimista con respecto a este aspecto contracultural del arte. Y bueno, si nos da tiempo, pues también quería hacer mención a Mark Fisher, que es uno de los últimos teóricos, por lo tanto el más joven, y sin embargo, bueno, pues él está muerto, y en cambio Jameson, que era más mayor, está todavía en activo, porque se suicidó muy joven, con 50 años, pero es uno de los últimos grandes teóricos o filósofos de la cultura, y él sí que nos da unas claves mucho más cercanas a nuestra época, porque claro, ya se sitúa él en su producción en el siglo XXI, es decir, que conoce muy bien las sociedades reticulares, conoce muy bien las tecnologías cibernéticas, Internet, cómo se ha conectado todo esto con la economía y el arte, con el capitalismo financiero, etcétera, y en ese sentido pues también nos da que al final será un poquito la misma vía de lo público, pero bueno, nos va a dar también algunas claves al respecto, ¿vale? Bueno, pues por empezar un poquito por el principio, ¿no? Walter Benjamin en 1936, decíamos, en la obra de arte, en la época de la reproductibilidad técnica, nos hablaba de la muerte del arte aurático, es decir, de la muerte del aura en la obra de arte. Para bien, desde su punto de vista, ¿vale?, pero que también integraba algún aspecto negativo. Esto ocurre en la época con el nacimiento del capitalismo, como sabemos, y bueno, el aspecto positivo que veía Benjamin era la democratización, de alguna manera, de la obra de arte, que podía llegar a más gente. El arte aurático, para entendernos, era un arte tradicional que estaba insertado dentro de muchas veces dentro de una serie de ritos, pero sobre todo muy dominado generalmente por la clase, la élite, ¿no?, en este caso más poderosa en cada fase de la historia, ¿no? Si hablamos ya de la fase más cercana, pues sería de la burguesía, ¿no?, la élite burguesa. Entonces, suprimir el aura en la obra de arte, bueno, pues implicaba, por un lado, introducirlo dentro del mercado, y por lo tanto, pues con las nuevas técnicas de reproducción o los nuevos modos de reproducción técnica, en este caso la fotografía y el cine, pues nos contaba Benjamin, pues cómo efectivamente, bien, se perdía esa autenticidad supuesta, ¿no?, que estaba asociada al aura, pero se ganaba digamos,
audiencia, ¿no? Lo que es la democratización de la cultura, que llegue al máximo número de personas y no se quede en una élite minoritaria, ¿no? Para Benjamin, la reproductibilidad técnica de la obra de arte había existido siempre, pero de forma masiva, es decir, introduciendo a la masa, ¿no?, dentro de este fenómeno, pues era un fenómeno nuevo, relacionado por lo tanto con el capitalismo, y bueno, pues para Benjamin, Adorno no estaba de acuerdo con esto, pero para Benjamin esto implicaba algo muy positivo, porque aparte de lo que podemos entender en la actualidad como la democratización del arte, que llegue por lo tanto a más personas, también estaba asociado a ese aspecto contracultural, a la posibilidad de utilizar el arte también como un fenómeno de masas, pero no en el sentido de sociedad de masas, sino en el sentido de lucha de masas, ¿no? En este caso, de lucha revolucionaria, de lucha proletaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que se atrofia es el aura, lo malo que ganamos, o sea, lo que perdemos, digamos, es eso. También perdemos algo en el hecho de que, claro, la obra de arte se convierte en mercancía, con lo que ello va a conllevar posteriormente. Esto Benjamin, bueno, pues no lo veía de manera tan negativa en ese momento, pero nosotros ahora podemos verlo en todas sus aristas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que esto nos ha conducido también, pues precisamente, por ejemplo, a no separar suficientemente economía de arte, lo que también es muy problemático, como sabemos, para la libertad del arte. Eliminábamos, por lo tanto, también ese aspecto de tradición, de elitismo del arte, y ganábamos en actualidad y, como digo, pues también en ese aspecto revolucionario o contracultural. Dice en un momento determinado Benjamin, de hecho, que no es casualidad que la fotografía y el socialismo aparezcan a la vez, ¿no? En ese sentido, bueno, pues quiero dejar claro esto, ¿no? Se perdía en valor cultural, nos dice también Benjamin, pero se ganaba en valor exhibitivo, ¿vale? Bueno, para Benjamin, para terminar, en este punto, pues el fascismo estaba ahí, intentando también captar, ¿no?, ciertos aspectos, cierto valor del arte, en el sentido de intentar estetizar, ¿no?, la política y sobre todo también la guerra, ¿no?, y otros aspectos relacionados con el fascismo. Y decía Benjamin, el comunismo tiene que responderle con la politización del arte, buscar, por lo tanto, esa vía, ese aspecto, ¿no?, que decíamos contracultural y de lucha política a partir del arte. Bueno, ya decíamos que Adorno no estaba del todo de acuerdo, no consideraba esto, pero bueno, eso es otro tema que luego podemos comentar. Bueno, si pasamos a Raymond Williams, ya nos vamos a 1956 con una obra, Cultura y Sociedad, que fue también muy importante, que nos ubica en otra época, en la fase ya en la que estamos, en la crisis, empezando ya lo que va a ser la crisis del estado del bienestar, y que va a comenzar en nada, ¿no?, en apenas una década y media, pues lo que llamamos el capitalismo neoliberal, con todo lo que ello conlleva. Raymond Williams era todavía optimista y consideraba que la cultura y el arte tiene que ser algo ordinario, es decir, aquí habla de esa democratización del arte, que llegue al mayor número posible, en ese sentido si se quiere un fenómeno de masas, ¿no?, pero en el sentido positivo del término, o más político, ¿no?, del término, más en el sentido proletario que en el sentido de sociedad de masas, que podemos entender de otro modo. Y sobre todo esa separación, ¿no?, de lo que era la alta cultura burguesa, ¿no? El arte no tiene que ser algo elitista, algo minoritario, sino que tiene que llegar a todo el mundo, a todas las clases sociales, ¿no? Bueno, en segundo lugar, Raymond Williams también nos hablaba de que el arte tiene que ser un modo de lucha. Volvemos otra vez a este tema. No podemos entender, nos dice, y esto lo subrayo por lo que voy a decir después con otros autores, no se puede reducir directamente la superestructura a la infraestructura, no se puede reducir la cultura necesariamente simplemente al modo de producción,
pero inevitablemente y indudablemente nos da mucha información, ¿no? La cultura y también cómo se distribuye, sobre todo la cultura, cómo llega a unas clases sí y a otras no tanto, o cómo es el ascenso, ¿no? Hacia la alta cultura desde abajo, si es posible, si no, ¿no? Y cuando digo alta cultura me refiero simplemente a estudios universitarios, ¿no? Por ejemplo, o a la práctica artística, ¿no? Que revela, por lo tanto, el arte, la cultura, acerca de la desigualdad en la sociedad. Bueno, pues desde luego muchísimo, ¿no? No podemos, por lo tanto, reducir lo que es el arte necesariamente al modo de producción, pero sí que nos da, claro, lógicamente la cultura y el arte nos da indicios de si esa sociedad, ese modo de producción es justo, es injusto, reparte los bienes culturales de manera igual o de manera desigual. Y además, el arte es ese lugar donde pueden emerger, nos dice Raymond Williams, espacios también, ¿no? para combatir, para luchar también frente a esa desigualdad, esa injusticia y esa diferente distribución de los recursos, de los bienes materiales o culturales, ¿vale? En otro texto, Idea de Cultura Común, 1968, fijaos ya la época, ¿no? Con todo el mayo francés también, etcétera, aunque él era galés, pero bueno, ese movimiento aparece en toda Europa de diferentes maneras y en Estados Unidos. Y entonces nos dice el autor que donde hay un verdadero reflejo del modo de producción es en el reparto de la cultura entre los individuos, ¿no? Entonces aquí pues pone el ejemplo de la persona proletaria, ¿no? Que intenta ascender a una cultura universitaria, a unos estudios universitarios y les ponen muchísimos impedimentos, ¿no? Se encuentra con un montón de impedimentos para poder acceder, ¿no? Bueno, para Williams, en definitiva, la cultura es política, es un territorio político y la batalla cultural, aquí estamos en una línea, por lo tanto, marxista de estudios culturales, en el sentido de ese marxismo ya crítico con respecto a la ortodoxia que interpreta, ¿no? Que la cultura es precisamente el motor, o puede ser el motor de la revolución, del cambio social, ¿vale? Gramsci, Althusser, etcétera. Bueno, pues por aquí estamos también con Williams. Y considera que, por lo tanto, el arte y la cultura pues tienen que llevar a la acción transformadora de la realidad, ¿no? Entonces, reivindica esa potencia, que es un poco lo que vengo yo también aquí a reivindicar de una manera revolucionaria, del arte y de la cultura, ¿no? Bueno, dando un pasito más, Frederick Jameson, en una obra clásica ya, pero ya nos vamos 2 décadas más adelante, ¿no? 1984, escribe su ensayo El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Fijaos en lo de capitalismo tardío, porque ya estamos en la tercera fase, por lo tanto, aquí del capitalismo, este capitalismo globalizado con todas las tecnologías cibernéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Jameson fue muy criticado porque, así como Williams decía que no había que identificar sin más, ¿no? Lo que es la infraestructura con la superestructura, es decir, el modo de producción capitalista, digamos que la cultura y el arte no es un reflejo sin más del modo de producción capitalista, sino que es algo más, ¿vale? Aunque refleje algunos aspectos, pero es algo más, ¿no? Es ese campo de batalla. Jameson, este texto de Jameson de 1984, sin embargo, fue visto como directamente una especie de determinismo, ¿no? Él en realidad estaba describiendo una situación que es un poco en la que estamos ahora también, que vemos que en muchos aspectos efectivamente se da una unión muy desagradable entre política, economía y arte y tecnología, claro está, de manera que no hay espacios tampoco, grandes espacios para la libertad, y entonces sí que se ve un cierto reduccionismo a veces, ¿no? de ese modo de producción capitalista y su tecnología asociada con respecto al arte, ¿vale? Pero fue muy criticado porque, claro, Jameson hablaba de posmodernidad, de posmodernismo, y ahí introducía
también pues incluso filosofías, bueno, pues lo que se ha llamado la filosofía posmoderna o postestructuralista, que eran completamente una filosofía anticapitalista, y sin embargo aquí Jamieson, claro, venía a decir que no, que era un reflejo total esa filosofía del modo de producción capitalista global, ¿no? O del capitalismo tardío. Bueno, independientemente de estas críticas, que sí que desde luego se pueden seguir realizando porque son válidas, Frederick Jameson intentó matizar esta postura, estas ideas, en un texto que además, una conferencia en realidad, que tuvo lugar en España, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 14 de marzo del 2010. Frederick Jameson ya tiene su edad, no sé, entonces tiene 80 y pico, 90 años. En el 2010 estaba todavía muy lúcido y, bueno, pues luego se publicó esta conferencia y bajo el título El posmodernismo revisado, ¿no? Ahí hace algunos matices, ¿vale? Intenta, no matiza del todo, porque al final la filosofía posmoderna que decíamos que era anticapitalista, etcétera, sigue siendo vista como un reflejo y además incide otra vez en las mismas cosas que fueron criticadas, pero sin embargo introduce algunos aspectos diferentes. Por ejemplo, bueno, pues él habla, en la obra original, en la de 1984, pues digamos que comparaba modernismo por un lado, ¿vale?, que sería, digamos, lo propio de la época del capitalismo en la época imperialista e industrial, ¿vale?, que sí que tenía un potencial revolucionario, la cultura, el arte modernista tenía un potencial revolucionario, ahí están las vanguardias artísticas, por ejemplo, que estarían asociadas a ello, y luego la posmodernidad, ¿vale?, el posmodernismo, en la que se describía un arte que ya no poseía esa posibilidad ni de ser vanguardista, ni de aportar algo nuevo, ni tampoco de ser contracultural, realmente contracultural. O sea, podría serlo en apariencia, pero no lo sería realmente, ¿no? Aquí, en el posmodernismo revisado, en el texto de 2010, hay un pequeño cambio y él, bueno, pues por ejemplo, ya no quiere utilizar el término posmodernismo y utiliza el término posmodernidad, que es lo mismo al final, porque al final, bueno, él termina definiéndolo al final de la misma manera, más o menos, que como lo definía anteriormente, y directamente dice que la posmodernidad es el modo de producción capitalista en su tercera fase o capitalismo tardío, con lo cual al final sigue con lo mismo, ¿no? Bueno, pero sin embargo ya añade un aspecto diferente, dice: ojo, todavía sigue con nosotros. Eso no significa que no vaya a haber o bien una cuarta fase del capitalismo. Ahora estamos en esa crisis, o sea que estamos precisamente todavía planteándonos estas cosas en este momento, justo porque después de las dos últimas crisis del capitalismo, que está tan asociado con el neoliberalismo, se está viendo, pues bueno, signos de que efectivamente hay como un rechazo desde ciertos sectores, también financieros incluso, y desde ciertos estados ya al capitalismo neoliberal. Entonces sí que estamos, es verdad que estamos por ahí todavía tal, y entonces puede haber una cuarta fase del capitalismo o un cambio de modo de producción, ¿vale? Esto lo dice Jameson, con lo cual esto, bueno, pues introduce ya un aspecto nuevo, ¿no? Lo cultural, de todas maneras, para él sigue estando plegado a la infraestructura, a lo económico. El arte es mercancía, está plegada por lo tanto a la forma mercancía, y lo económico sigue siendo, mejor dicho, lo cultural sigue siendo uno con lo económico. En eso estamos, no cambia, ¿no? Pero, sin embargo, después, al final, nos habla, sin embargo, de la posibilidad, a ver si lo encuentro por aquí, de la posibilidad de salir de alguna manera de esta situación y de intentar, por decirlo así, superar, ¿no?, en ese momento en el que él ya veía como que el capitalismo global, ¿no?, la racionalidad capitalista de la globalización
ya estaba como saliendo del armario lo que él llama la razón cínica, es decir, que ya no se esconde, el capitalismo se muestra ya tal como es. Antiguamente había como pantallas ideológicas para que no pareciera que eran tan, perdonadme la simplicidad, pero bueno, tan malos, ¿no? Y ya en la actualidad, sin embargo, los neoliberales han salido ya con su cara, han salido del armario y ya muestran sus armas tal como son y ya no se esconden, por decirlo así. Bueno, y entonces pues decía Jameson que puede ser una oportunidad precisamente para empezar desde la izquierda y desde la cultura y desde el arte, ¿no?, a intentar proponer a partir de nuestra imaginación artística, cultural y política, bueno, pues otro modo de producción, otro modo de vida, otro modo de experiencia, ¿no? Bueno, esto es novedoso con respecto al texto de 1984, en el sentido de que pone mucho énfasis en esto e incluso pone algún ejemplo, ¿no? Habla de las propuestas de Tony Negri-Hart, que la verdad es que, bueno, pues que hablan de las políticas de la multitud, y aquí me enfoco en el aspecto de lo público, es decir, volver a lo público, a lo mejor una forma diferente a lo público estatal que hemos visto hasta ahora, pero que integre desde luego a una ciudadanía activa, participativa, y en la que en esta construcción la cultura y el arte serían una pieza importante, ¿no? En ese sentido, reivindica de nuevo la utopía, algo que se está haciendo desde muchos frentes, ¿no? Desde el filosófico y también desde el artístico. Últimamente se está volviendo un poco a ese aspecto utópico, ¿no? Volver otra vez a la utopía, aunque sea en un sentido global, ¿no? Diferente. Estamos en un mundo diferente al del siglo XIX, al del siglo XX. Tenemos que modificar un poco también qué entendemos por utopía, pero desde luego en este sentido tal. Bueno, y terminaba Jameson con una cita de Gramsci, que es este autor marxista que decíamos que le daba tanta importancia también dentro de la transformación del modo de producción también a la cultura y al arte, que decía cinismo del pensamiento, utopismo de la voluntad, ¿no? Dejaba así un poco el texto como con cierta esperanza de que efectivamente mediante el arte, mediante la cultura, mediante la política, sí y solo sí, esto lo deja muy claro, lo separamos, conseguimos separar la economía de la política, la economía del arte, de la cultura, solo en ese caso, solo si conseguimos separarla, si no, no, entonces podremos conseguir idear de una manera común otro modo de producción y otro modo también, lógicamente, de arte, de cultura, pero siempre con esa herramienta central que sería la cultura y el arte no elitista, ¿no?, sino modernista en ese sentido que decía, ¿no?, de vanguardista, de revolucionario que decía Jameson, ¿no? Bueno, algunas cuestiones, me voy a detener un segundito, no me quiero tampoco extender mucho porque estoy segura de que Leónidas tiene cosas muy importantes que decir, mucho más que yo, pero vamos, no sé cómo vamos de tiempo y tal, pero bien. Quería, antes de pasar a la última propuesta, ¿no?, filosófica, porque claro, es mi campo es ese, aunque también me dedico a la literatura y eso, pero mi campo es más el de la filosofía, entonces esto me está siendo un poco más teórico a lo mejor, pero bueno, antes de irme a la última propuesta, que es la de Mark Fisher, que será, como he dicho antes, pues en realidad el más joven, ¿no?, de todos estos teóricos, pero sin embargo, bueno, pues que falleció prematuramente debido al suicidio. En realidad se suicidó porque tenía una depresión crónica, etcétera, etcétera. Y que, bueno, Mark Fisher a mí me interesa mucho porque precisamente retoma ese concepto de modernismo y va a hablar precisamente del modernismo, lo que él va a llamar el modernismo popular, que sería como una versión actual, ¿no?, del capitalismo, de esta fase del capitalismo, para luchar desde lo público, desde lo común,
mediante el arte y también buscar otras vías para un arte pues, más vanguardista que pueda aportar algo nuevo y que pueda transformar la realidad, ¿no? Bien, pero antes de ir ahí, si tengo un poquito de tiempo, quería decir algunas cosas acerca de la sociedad actual, lo que llamamos la sociedad de reticulares y su conexión con la industria cultural y artística, ¿no? Hay un catedrático de la Universidad del País Vasco que se llama José Carlos Miguel de Bustos, que leí hace poco un artículo que se llama Cambios institucionales en las industrias culturales hacia una economía directa o reticular, que nos da algunas claves de cómo ha afectado precisamente esta economía global, este capitalismo global, este tardocapitalismo, este capitalismo financiero y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, estas tecnologías cibernéticas, especialmente Internet, cómo han afectado a la industria cultural y artística, ¿vale? Entonces, quería decir, nada, simplemente algunas cuestiones. La primera, me parece que antes también lo ha comentado Manolo, es la importancia que va a tener la inclusión del consumidor en la cadena de valor, es decir, el hecho de que el consumidor, pues mediante, por ejemplo, pues los sistemas, las plataformas de Internet, de sistemas de recomendación y valoración, va a formar parte de lo que es la cadena productiva, también para seleccionar qué materiales, qué bienes, ¿no?, culturales tienen un mercado o no. De esa manera, de alguna forma, también el consumidor va a pasar a trabajar de alguna forma sin saberlo, de manera inconsciente, para el capital, también creando valor, repito, de forma inconsciente y otras veces muy precaria, con lo cual este aspecto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, por supuesto, Internet lo que ha hecho también es desmaterializar más todavía, ¿no?, la obra, los bienes culturales y la obra de arte. Y bueno, pues ha habido, aparte, pues cambios también importantes en la financiación. Esto me quería detener precisamente porque lo que comenta Miguel de Bustos es que, entre otras cosas, claro, una vez que a través de Internet y de esa desmaterialización de la obra de arte, ¿no?, mediante estas plataformas, pues hay muchísimos contenidos que los consumidores, aunque trabajen gratuitamente o lo que sea, pero pueden consumir gratis, ¿no? Bueno, pues tiene que haber otros modos de financiación. ¿Cuál es el problema? Que esos modos de financiación, que son básicamente la publicidad, las suscripciones, ¿no?, de periódicos, de revistas, de canales, también de televisión, de cine, y las descargas por unidad bajo demanda, como en Netflix, en iTunes, etcétera, bueno, pues lo que ocurre es que, claro, se está haciendo que de alguna manera los bienes culturales y artísticos dependan totalmente de capital privado. Se privatice, por lo tanto, gran parte de esos bienes culturales y artísticos, con lo que ello implica de monopolio, ¿vale?, por lo tanto, por parte del capital privado con respecto a lo público, que no puede competir, ¿no? Los canales públicos en general no pueden competir con ese monopolio de las grandes empresas privadas, y esto nos conduce a una debacle en cierto sentido, aunque desde luego también hay muchas aristas también para analizar, ¿no? Bueno, yo quería poner un ejemplo de una situación como esta, de a dónde nos conduce una sociedad en la que está absolutamente privatizado la cultura y el arte. Ya sé que no es así del todo, ¿de acuerdo? O sea, simplemente estoy poniéndome catastrofista un poco para ver ese punto de vista, y luego veremos otros, ¿no? O con la ayuda de Leonidas, etcétera. Pero, por ejemplo, hace unas semanas un millonario llamado Martin Mubarak, mexicano, aunque está afincado en Miami, que repito, un millonario, capitalista, pues cogió, él había adquirido previamente un dibujo de Frida Kahlo que le costó $10 millones. Ese dibujo se llama Fantasmones Siniestros, ¿vale? Lo habéis oído, ¿verdad? Es que ha sido muy sonado. Y entonces, bueno, pues llama un poco a la prensa para hacer una especie de rito, ¿vale? Un poco como lo que era antiguamente el arte aurático,
y resulta que quema delante de todo el público, en este caso periodistas sobre todo, pues quema este dibujo. O sea, la obra original de Frida Kahlo la quema. Ahora, ojo, que México está mirando a ver si puede lanzar acciones legales contra él, porque esto va contra el patrimonio artístico y cultural de México, ¿no? Pero parece ser que no va a ser tan fácil, ¿eh? Eso en primer lugar. Bueno, ¿para qué hace esto? Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que se empieza a llamar criptoarte, el criptoarte, ¿no? Y en este caso es un ejemplo de fungible tokens, que serían como activos digitales encriptados, que no son exactamente como las criptomonedas, porque en este caso no son intercambiables, sino que son algo único, indivisible, transferible, no, o sea, escasamente transferible, solamente puede ser como para que circule en un mercado minoritario, ¿no? Bien, ese es el objetivo del millonario, precisamente. Quema la obra original y luego crea 10.000 tokens o copias exclusivas para venderlas en un mercado minorista a millonarios como él, ¿vale? Entonces, claro, eso de la reproductibilidad técnica que hemos hablado de Benjamin, aquí desaparece porque volvemos al revés. Hay además hasta un rito, no sé qué, y encima nos encontramos con un arte, primero, que destruye ya no el aura, destruye la obra original totalmente para hacer de ella una copia digital, un activo digital, un bien totalmente, en este caso totalmente inmaterial, y bueno, pues distribuirlo a esa pequeña escala y, por supuesto, con el objetivo de multiplicar, porque en este caso, si él había pagado 10 millones de dólares, pues luego lo va a multiplicar por más de 4, ¿no? Bueno, 41 millones de dólares es lo que en principio espera conseguir este millonario. Bueno, por supuesto luego dice, no, pero voy a donar el 30% a, bueno, seguramente para que los impuestos no sean más grandes, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, estamos llegando a esa situación. ¿Qué está pasando con el arte? Estamos ante la muerte, por decirlo así, del arte. Todos los teóricos anteriores que hemos mencionado lo niegan, ¿no? Negaban, ¿no?, que estuviéramos realmente, sino que había una transformación, no estábamos ante la muerte del arte. Pero realmente en esta situación y dados estos ejemplos, yo creo que por lo menos tenemos que pensarlo, ¿no? Pensar un poco hacia dónde nos lleva. Yo tampoco creo que sea la muerte del arte, pero merece la pena empezar a pensar medios también legales, ¿no?, para estas nuevas tecnologías o esta unión, ¿no?, entre el arte, los bienes inmateriales que al final forman parte del patrimonio universal, ¿no?, cultural universal, y que bueno, pues habrá que ponerle también de alguna manera alguna protección, ¿no?, mediante lo público. Bueno, como no me quiero poner pesimista, ya acabo, ¿vale? Termino ya hablando de Mark Fisher. Mark Fisher, repito, fue una persona, a pesar de su depresión crónica y todo eso, desde el punto de vista teórico-filosófico, fue uno de los teóricos de la cultura más optimistas. Él consideraba que había una posibilidad. Su obra más importante se llama Realismo capitalista. No hay alternativa, o sea, era una pregunta y él la respondía como que sí había, o sea, de manera, digamos, sí había una alternativa tanto al capitalismo como, por supuesto, a la situación en la que se encuentra el arte. Bueno, pues él cita una frase de Raymond Williams, que es uno de los autores de los que hemos hablado, y dice: no es más radical el que apuesta por la desesperanza, sino que uno es más radical cuando apuesta por la esperanza, ¿no?, nos dice Raymond Williams. Mark Fisher, no me voy a enrollar mucho porque si no, no va a quedar tiempo para el compañero. Nos comenta en su obra Realismo capitalista no hay alternativa que eso del realismo capitalista es otra forma muy parecida en realidad de hablar de posmodernidad o posmodernismo, tal y como lo comentaba Jameson, ¿no?, como hemos hablado hace un momento. El realismo capitalista, por lo tanto, haría referencia a la ideología relacionada con el modo de producción capitalista en su tardocapitalista, ¿no?, en su tercera fase, como hemos comentado.
pasado, y por supuesto haría referencia también tanto al arte como por supuesto a las cuestiones económicas y a la propia sociedad, ¿no? Bueno, nos dice Fischer, realmente, ¿qué tenemos que hacer para salir un poco de esta situación? Él vuelve otra vez a Jameson y nos dice, lo interesante sería crear un modernismo popular. ¿Por qué utiliza esa expresión? Bueno, pues porque Jameson había hablado de, en la fase anterior del capitalismo, cuando todavía había alternativa, por decirlo así, para el arte, para esa por lo tanto, puesta en práctica, ¿no?, de ese aspecto contracultural, de esa posibilidad de transformar la realidad mediante el arte y la cultura, ¿vale? Acordaos que lo llamaba modernismo. Entonces, las vanguardias, lo nuevo, el potencial revolucionario del arte estaba ahí. Bueno, pues él va a utilizar, dice, habría que volver como a una especie de modernismo, ¿vale?, pero lo llama modernismo popular, ¿no?, para dejar claro que también tendría que introducir ese aspecto de democratización, ¿no?, de masificación, si queréis, de la cultura o del arte, que también de la que nos hablaba ya Benjamin, ¿no? Bueno, no me enrollo mucho más, simplemente decir que para él la salida, digamos, a esta situación está en el apoyo público, ¿vale? Entonces, para él tiene que haber, igual que ocurrió en los años 60 y 70, cuando, según Fischer, había una especie, efectivamente, de lo que el modelo, ¿no?, de lo que él va a llamar el modernismo popular, se daría ahí. Todos los movimientos que hubo en los años 60 y 70, no solamente en lo político, me refiero a todo lo que rodeó en mayo del 68, etcétera, sino también en lo cultural y en lo artístico, esa potencia contracultural del arte y de la cultura que aparecía ahí. Y ese aporte constante de la experimentación, de la búsqueda de lo nuevo, de la ruptura también con el modo de producción capitalista, búsqueda de otras alternativas, por lo tanto, búsqueda también de la imaginación, abrir la imaginación política, no solo la artística y la cultural. Y entonces él comenta que habría como que volver a ese punto. ¿Por qué? Pues nos habla, no puedo ahora hablaros de toda la filosofía de Fischer, pero él habla de una especie de utopía, pero como hacia atrás, me explico. O sea, él lo que dice que hay una especie en la izquierda, sobre todo, de nostalgia que no es exactamente del pasado, sino del futuro. Es decir, del futuro que pudo haber sido. ¿Qué hubiera pasado en los años 60 y 70 si esa revolución cultural no hubiera fracasado debido a la introducción del capitalismo neoliberal? ¿Qué habría pasado si el neoliberalismo no hubiera entrado en nuestras vidas y toda esa revolución cultural, artística, política, humana hubiera triunfado, ¿no? Es como que con la irrupción del neoliberalismo se nos cerró el futuro. El futuro se detuvo en ese instante. Y la posibilidad también de lo nuevo, la posibilidad también de un arte contracultural, de una cultura que intentara potenciar o buscar otras alternativas al modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, él habla mucho de una utopía, pero que es como, yendo hacia atrás, repito, porque es el futuro, es como un poco la nostalgia del futuro, ¿vale? No del pasado. Y bueno, pues esto es un poquito donde se sitúa Mark Fischer y sobre todo, bueno, tiene una entrevista prácticamente ya casi, bueno, en realidad es del 2012, él murió un poquito más adelante, pero que se publicó hace muy poquito, que se llama precisamente Tenemos que inventar el futuro, ¿vale? Y habla un poquito, explora esas vías y sobre todo la necesidad de, como en los años 60 y 70, digamos, esa cultura estaba absolutamente unida al apoyo público, al apoyo estatal público, ¿vale? Ese tiene que ser el camino, potenciar lo público, ¿vale? Y intentar desde ahí separar economía, lo que hemos hablado antes que decía Jameson, economía, política y arte. Y entonces, bueno, pues con esto pues termino un poquito pues esta reflexión que ha sido un poquito más teórica, ¿no?, en la búsqueda. Bueno, pues muchísimas gracias y ya le doy la paso a la... Adelante, Leonida. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí por varios motivos. Uno, principalmente, es porque yo pasé aquí mi infancia, los veranos de mi infancia. Al menos
8, una cosa así. Y hacía mucho que no volvía. De todos esos años solo conseguí hacer un amigo en todos los veranos. Y está ahí. Ha venido a verme. Y entonces estoy todo el rato, me pasan muchas cosas por mi cabeza. Estoy acordándome cuando íbamos en la acequia cogiendo cangrejos, cuando nos tirábamos con las bicis por el terraplén aquel para matarnos, y aquí estamos. Así que nunca imaginé, Pablo, que un día iba a estar aquí haciéndote una conferencia. Bueno, pues ha pasado, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de contexto antes de entrar en materia. Parece ser, y también gracias por tu conferencia, porque apuntabas un poco en esa dirección, que hoy todo el mundo empieza a tener claro que nuestra cultura, ¿no?, se halla inmersa pues en su propia crisis, podríamos decir, ¿no?, en su propia crisis vital. Está metida en un hoyo y no encuentra mucha salida, ¿no? La modernidad, es verdad, todo ese proceso tan largo y ambiguo que llamamos modernidad, pues estuvo conducida por un mito, que era el mito occidental, ¿no? Ese mito pues que modela de alguna manera el futuro en términos de expansión, de acumulación, de intensificación y de producción, ¿no? En definitiva. En ese agujero llevamos mucho tiempo y ahora parece que estamos viendo las consecuencias de todo aquello, ¿no? Durante siglos hemos vivido pues un auténtico romance, podríamos decir, con la máquina y con la potencia, ¿verdad? Nos hemos enamorado de la máquina y ahí estamos con ellas, ¿no? Ya nos las metemos en el cuerpo, ya tenemos experiencias muy eróticas con la máquina. El precio a pagar por este romance o por el mantenimiento de ese mito romántico pues ha sido muy alto y ahora empezamos a verlo, ¿no? Por un lado ha costado pues la catástrofe ecológica, como ya estamos viendo, o incluso nuclear, como se habla estos días en los periódicos, ¿no? Pero por otro lado también supuso pues la creación de una psicología, podríamos decir, que nos reduce a seres pues únicamente económicos, ¿no? Seres cuya dignidad se define pues únicamente por su capacidad de consumir y su capacidad de producir, ¿no? Y esto ha sido un precio alto, porque ahí lo humano se ha visto muy reducido. Y el arte trata de las cuestiones humanas, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a tenerle que dar un par de vueltas, que intentaré hacerlo en esta conferencia. Ambas condiciones, ¿no?, la catástrofe ecológica o este digamos, paradigma psicológico que habitamos todos, unos separados de los otros, pero todos por dentro habitando el mismo, pues nos lleva a la misma conclusión, la autoaniquilación, ¿no? Y eso está rondando nuestras cabezas, aunque no lo comuniquemos mucho, o aunque lo comuniquemos en el bar, pero luego en nuestro día a día no lo practiquemos mucho, ¿no? A no ser que estés ya muy hecho polvo. Pero en un principio está ahí rondando, ¿no?, la autoaniquilación. Nos vamos a extinguir, no nos vamos a extinguir. Pues no lo merecemos, tío. Estas cosas que dice la gente ahora en los bares, ¿no? Si es así, no lo merecemos. Y luego, bueno, me voy a esquiar. Estamos en ese tiempo, ¿no? Estamos en ese tiempo en el que podemos hablar de ese tipo de cosas con esa soltura. Pero de alguna manera ya han aparecido, están presentes en nuestra cabeza, ¿no? A mí no me cabe duda, ¿no?, de que estamos, de alguna manera, que nos encontramos ante uno de los umbrales más difíciles por los que ha pasado la humanidad. Eso sí que tengo bastante claro que parece que sí que está pasando. Y atravesarlo, pues, y vivir para contarlo, claro, pues yo creo que supone nada más y nada menos que reinventar, que imaginar la cultura otra vez, pero toda, entera, por completo. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, me imagino, porque no tenemos capacidad cognitiva ni afectiva para asumir ese reto. Supongo que eso conlleva un paso generacional, pero vamos creyendo que con coches eléctricos tiraremos. Y bueno, pues si nos sirve de parche, pues tiramos un poco más con eso. Vamos pensando que a lo mejor reciclando un poco más en casa ya, ¿no? Pero en realidad parece ser que no nos va a quedar otra que reinventar la cultura. Darnos cuenta que la cultura en la que habitamos no nos vale, nos lleva a lo peor, ¿no? O cambiamos nuestra concepción del sentido de la vida humana, que es al final eso, ¿no?, lo que significa la cultura, o parecemos estar destinados a
a seguir los pasos que siguieron los mayas o cualquier de otra cultura previa, ¿no? Su extinción, ¿verdad? Yo no creo, como dicen mucho por ahí, que el problema radique tanto en la falta de medios técnicos. Muchos de los autores que has mencionado se centran mucho en esa cuestión, ¿no? De la técnica. Parecía a veces, escuchándoles, algunos de ellos, que lo que nos faltan son unos recursos técnicos que sean la palanca con la que seremos capaces de modificar la cultura. Yo no creo que sea tanto por ahí o que vaya tanto por ahí los tiros, ¿no? Sino esta mitología, la rigidez que esta mitología, con la rigidez con la que esta mitología occidental se presenta, ¿no? Y su propia incapacidad para adaptarse al proceso evolutivo. Esto es el gran desafío, no tanto que ahora no tengamos los medios técnicos suficientes, ¿no? Como para superar los desafíos, sino que está inscrito en nuestra propia mitología occidental, ¿no? Y esta mitología y la ideología política y económica que la acompaña, pues nos ciega y nos deja de alguna manera pues paralizados, incapacitados, ¿no? Incapacitados para trascenderla, para ir más allá de ella, ¿no? Y claro, cuanto más incapaces nos sentimos, pues cuanto más incapaces vemos que somos de doblegar esta rigidez mitológica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues más negro se nos presenta el futuro, como se le presentó al Mark Fisher, ¿no? Que acabó suicidándose. Y menos esperanza tenemos en un porvenir mejor. Con esta incapacidad creativa circulando por ahí, por el interior de nuestras cabezas, ¿no? El mundo se mueve únicamente en una dirección, que es la que sí que comprobamos a diario. Esta sí que es muy palpable, ¿no? Que es la competitividad, ¿no? Y la agresividad, hoy ya extendida a todos los aspectos de nuestra vida. Da igual que estés conduciendo, que estés en un departamento de universidad, que estés en una charla, que estés en, no sé, en un espectáculo. Vamos a notar esa materia gris con la que se ha empapado, ¿no? La sociedad de alguna manera. Y es aquí precisamente donde yo creo que estamos atascados hoy. En el interior de una máquina, podríamos decir, ¿no? Podríamos llamarla así, si no queremos llamarla mitológica, que nos separa los unos de los otros y nos deja encerrados en nosotros mismos, ¿no? Siguiendo nuestros deseos de forma compulsiva, que son deseos acoplados uno a uno al consumo, claro, ¿no? E incapaces aparentemente de producir el cambio que parece ser que necesitaríamos para salir de aquí. Bueno, la pregunta entonces, que me apunta aquí en rojo para que no se me olvidara, la pregunta entonces sería, ¿cómo trascender este horizonte, ¿no? El horizonte mítico de la modernidad occidental? ¿Cómo escapar de su embrujo, de este embrujo mitológico que nos arrastra hacia el desastre? O dicho de otro modo, ¿cómo producir un cambio radical, ¿no? Ese cambio radical que necesitamos para escapar de esta máquina antes de que estalle con nosotros todos dentro. Esta sería un poco la cosa. Entonces, bueno, yo le llamaba a esto el arte de cambiar el mundo a esta charla porque lo que he venido a decir aquí hoy es que el arte puede ser de gran ayuda en este sentido. Yo estoy convencido de esta cuestión. Sé que esta afirmación puede resultar algo sorprendente, ¿no? Comparado con los graves problemas a los que nos estamos enfrentando, pues el cambio climático en primera instancia, hablar de arte parece que puede sonar un poco pues superfluo, ¿no? Quizá. Pero esta objeción es válida solo si entendemos el arte desde el interior de esta máquina que estaba mencionando, desde el interior de esta máquina donde hoy se encuentra todo encerrado, ¿no? Pero claro, el arte, como todo lo demás, también está ahí. Opera en su interior, ¿no? No sé, no está en otro lugar. No hay una fuera de esta máquina, o al menos no lo percibimos de forma material en el mundo, ¿no? Por lo tanto, el arte, cuando está ahí encerrado en esa máquina, queda reducido pues, a un producto de mercado, como estaba comentando la compañera ahora, ¿no? Ahí dentro, la belleza, con eso que trabaja el arte, pues se confunde cada vez más con la notoriedad, ¿no?
Yo creo que eso sí que es un fenómeno muy extendido en nuestros días, ¿verdad? Dentro de esta máquina es bello, o parece que es bello, únicamente aquello que se expone en los lugares prestigiosos, lo que se vende a precios desorbitantes, ¿no? Lo que tiene un éxito comercial o lo que tiene muchos likes, ¿no? Esta máquina, de alguna manera, o dentro de esta máquina, el juicio estético está relacionado, o parece estar relacionado, exclusivamente con el valor mercantil de la obra. Y esto se ha ido haciendo una verdad, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, cuanto más inmersos hemos estado en esta máquina competitiva, que es verdad que tiene mucha relación con el neoliberalismo, más vamos entendiendo el arte y la cultura en general en esos términos, ¿no? No parece haber un rango de validación distinto al que produce el propio efecto de estar encerrados en esta máquina competitiva que es hoy nuestra vida, ¿no? En todos los aspectos. Y eso además sucede independientemente de los temas que trabaja el arte, independientemente del tema particular que tenga una obra, ¿no? Y esta es una de las paradojas precisamente del arte contemporáneo, que de este arte contemporáneo encerrado en esta máquina, ¿no? Y es precisamente que hoy más que nunca el arte aborda temas sociales, políticos, ¿no? Más que nunca. Sin embargo, lo que esas obras parecen producir o conseguir es únicamente pues o el autobombo del artista o el prestigio personal, ¿no? Que es el que después se traduce, ¿verdad?, en un incremento económico para el artista. En el interior de esta máquina, pues, donde todos competimos, no únicamente los artistas, como os podéis imaginar, pues la cosa es alcanzar visibilidad, ¿no? Captar la atención de los otros. Por eso no es extraño que hoy hablemos del capitalismo de la atención, ¿no? Que serían todas estas plataformas en las que hoy invertimos tantas horas de nuestra vida, tanta energía, pues en realidad están haciendo dinero con tu atención, con la captura de tu atención. Y esto también está muy relacionado con el arte. Hay algunos que incluso defienden que el arte es únicamente atender el mundo. En cuanto tú atiendes algo, cualquier cosa, con el tiempo preciso de la atención, esa cosa va transformándose. Los artistas aquí presentes lo sabréis mejor que nadie, ¿no? Va apareciendo un mundo que no estaba ahí cuando no se le prestaba atención. Esa atención es precisamente, o en la captura de esa atención es donde hoy está operando el capitalismo de plataformas, ¿no? Instagram, Facebook, lo que queráis, ¿no? Así que bueno, esto provoca, yo creo, una tremenda deformación del sentido de las cosas. Como, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Ai Weiwei, el artista este chino, está aquí recreando la muerte del niño sirio. ¿Os acordáis de aquella fotografía tan impactante que circuló por los medios de comunicación del niño ahogado? Bueno, pues él unas semanas después se fue a la misma playa y se hizo esta fotografía. Yo creo con muy buenas intenciones, pero es un grandísimo ejemplo de lo que os estoy diciendo, ¿no? De cómo una representación, digamos, con intención política lleva únicamente, ¿no?, o en este caso al menos, al autobombo, ¿no?, del artista, a su propio beneficio, a su propia visibilidad y transformación de esa visibilidad en beneficio económico. Es decir, no trasciende nunca la dimensión personal, ¿no? Esa en la que sí que nos encerró el neoliberalismo, como tú comentabas, ¿no? Esa dimensión unipersonal en la que parece que se ha convertido el mundo, ¿no? En la que el otro no existe salvo como un competidor. Bajo estas circunstancias, la línea que separa la instrumentalización, ¿no?, de las desgracias humanas, pues como vemos un poco aquí, de la verdadera denuncia o de la verdadera reivindicación, pues deja de estar clara, ¿no? Se va difuminando, se va perdiendo de alguna manera. Bueno, por resumir un poco la cuestión esta del contexto primera, ¿no? Podríamos decir que en esta máquina el gesto que impulsa las artes, ya sean políticas o no, a todas las artes, es el mismo que asegura la eficacia del capitalismo contemporáneo, ¿no? Que me apunta aquí algunas de las características, pues competencia, ¿verdad?, culto de la iniciativa personal, desregulación de todo, innovación perpetua, ¿verdad?, estar
bajo el yugo de lo nuevo, como nos dicen en los anuncios, ¿no? Esa lógica que antes estaba, que inventa las relaciones públicas, como se llamaba antes al marketing, ¿no? Y después la desarrolla el marketing en toda su profundidad, pues hoy lo ha acaparado todo, ¿no? Los artistas están también condenados a esa cosa de lo nuevo, parece ser, ¿no? O dicho de otro modo, el arte y los artistas se ven de algún modo, aquí dentro de esta máquina, pues se ven guiados por el mismo espíritu que cualquier empresa mercantil, ¿no? Y claro, eso les llena de ansiedad. Por eso sufren tanto los artistas. La diferencia es que ahora los artistas no sufren ya más que el resto, sufren igual, ¿no? Porque la ansiedad se ha expandido a todos lados. Yo soy profe en la universidad de gente muy joven, que están en sus primeros 20, y las conversaciones de ansiolíticos son normales. Digo, hostia, no recuerdo ninguna conversación yo cuando tenía tu edad sobre qué pastillas tomar. Bueno, sobre pastillas igual sí, pero eran otras, ¿no? Pero no recuerdo de verdad ninguna conversación de ese tipo, ¿no? Así que bueno, ¿cuál es ese espíritu que digo que es el mismo? Pues es los artistas hoy, igual que las empresas, ¿no? De alguna manera, pues tienen que exponerse para ser vistos. Tienen que ser vistos para ser reconocidos, ¿no? Como hace cualquier marca, ¿verdad? Ser reconocidos para poderse vender, ¿no? Y en esas andan. Y bajo esta lógica, la búsqueda del empleo. Esto lo vemos claramente en Instagram o en Facebook, ¿no? Muchas veces abro alguna de esas redes y tengo la impresión de que todos mis amigos están levantando persiana, ¿no? Para currar, ¿no? Mostrándose. Porque ahí es verdad que la búsqueda del empleo, ¿no? Búsqueda de empleo, de curro, la seducción del cliente, la autopromoción, la venta de uno mismo, todo eso va de alguna manera convirtiéndose en un gesto único. Ya no se distinguen entre sí. Eso parece ser que ya es una misma función que realizan hoy los artistas o todo el mundo en las redes sociales, ¿no? O sea, que el artista de algún modo está obligado a convertirse en una especie de marca comercial, en el self-branding que dicen por ahí los anglosajones, ¿no? La marca personal. Y pues por eso mismo yo creo que no es de extrañar que muchos de ellos sigan de manera compulsiva todas y cada una de las modas, ¿no? Que aparecen, ¿verdad? Una nueva tendencia, a esa me acoplo. O que recurran a artificios de lo más ruidoso, ¿no? En lugar de construir una obra exigente, a largo plazo, distanciada de las expectativas diarias del público, que el arte nada tenía que ver con eso hasta hace bien poco. El arte era una búsqueda de verdad, era una búsqueda del ser, ¿no? Siempre ha sido eso, y eso era independiente de lo que pensaban un poco los demás a veces, ¿no? Y eso era independiente del tiempo que te costaba también, ¿no? Bueno, pues eso hoy parece una cosa imposible. Imagínate tú estar 3 años hoy sin mostrarte en las redes sociales, ¿no? Todos mis alumnos tienen la impresión de que habrían muerto o algo mucho peor, porque seguirían vivos, pero muertos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, en el interior de esta máquina mitológica occidental, porque es la que mueve a todas estas máquinas que estamos mencionando ahora, pues el arte contemporáneo es uno de los campos de experimentación más activos donde el capitalismo, más tardío, como decías tú también, pues va poniendo a prueba sus actuales métodos de actuación. En ese sentido, si entendemos el arte así, es una vanguardia capitalista, es donde se experimenta, donde se muestra las nuevas técnicas de captura de atención, las nuevas técnicas de distribución de la imagen, las nuevas técnicas, ¿no?, de creación y de distribución de lo sensible, que tanto necesita el capitalismo hoy para vender. Entonces, el arte aquí encerrado pues se encuentra completamente integrado, ¿no?, en la economía de supermercado. Esta economía que lo que compra principalmente pues es modos de vida, ¿no? Identidades, elecciones sexuales, existencias, en definitiva. Así que bueno, la cosa para mí es que el arte es otra cosa en realidad, por mucho que hoy no nos lo parezca, pero los años que yo llevo metido un poco en esto me hacen pensar eso.
que estoy convencido de que el arte no es solo esto que acabamos de decir, a muy vuela pluma y con brochazos muy gordos y tal, pero no es únicamente eso, ¿no? El arte es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, para empezar, por mucho que hoy no lo parezca, el arte es en realidad un régimen autónomo. En cuanto pierde su autonomía, deja de ser arte. El arte es un régimen autónomo de experiencia. El arte no es economía. El arte no son matemáticas. Es un régimen autónomo de experiencia que no se reduce a la razón, ni a la lógica, ni a la moralidad, ¿no? No es eso. No ha sido eso el arte nunca. El arte es la única actividad, creo yo, desarrollada por los humanos, ¿no?, que es capaz de arrebatar la mente discursiva en la que habitamos siempre, ¿no? Esa mente que empleamos para estar hoy aquí hablando esto, para entrar en una tienda a comprar cualquier cosa, para decirnos a nuestros hijos lo que sea. Esa mente, el arte, esa mente discursiva, el arte la arrebata. No es con esa con la que funciona. Y la lleva, opera en un nivel de realidad que yo diría que es más abierto y más expansivo que el que empleamos habitualmente. Por eso el artista, o el chamán, como se le llamaba antes, que no deja de ser la misma figura a lo largo de la historia, es con la materia que trabaja. Debía aprender el método de contactar con eso, que no era la razón o la mente discursiva con la que se opera a diario, ¿no? Yo creo que si llevamos tanto tiempo realizando el arte es porque es lo único de lo que disponemos para acceder de manera colectiva a esa psique, ¿verdad?, que es otra, que es la psique, podríamos decir, en sus propios términos, antes de que la traduzcamos culturalmente, antes de que la reorganicemos en un discurso, antes que seamos capaces de transmitirla como un signo cultural, ¿no? Y es el arte el único que puede producir ese encuentro psíquico, digamos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en el que, y esto lo decía Proust, me parece, que los seres humanos, ese nivel en el que los seres humanos convivimos en un nivel donde el lenguaje y otras formas de comunicación ordinarias no llegan, no alcanzan, ¿no? One Flew Over the Void, alguien voló sobre el vacío, esta obra que os pongo aquí, que os traigo aquí, me parece a mí que es un ejemplo fantástico de esto que estoy diciendo, ¿no?, de cómo opera el arte de un modo particular y exclusivo, ¿no? Esta obra demuestra, yo creo muy bien, una realidad compleja, ¿no?, que no sigue una línea recta, que es una realidad donde lo físico y lo mental están conectadas, formando una misma e indivisible cosa, ¿verdad? Javier Tellez, el artista, la realizó en colaboración con un grupo de pacientes psiquiátricos en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Trabajó con dos asociaciones de pacientes psiquiátricos para hacer una obra conjunta en los dos lados. Después de muchas sesiones de creación colectiva, decidieron finalmente que una persona cruzase la frontera de México a Estados Unidos volando, propulsada desde un cañón. Y esto es lo que hicieron, este fue el resultado, os lo pongo. No funciona el audio. ¿Nos pasa que cuando vemos algo así, todas esas explicaciones científicas y sociológicas acerca de lo que son las relaciones humanas, y, ¿no?, que están basadas siempre en causa y efecto, todo eso donde habitamos normalmente, y que también lo necesitamos, por supuesto, para no matarnos entre nosotros, para estar por aquí creyéndonos una serie de cosas y no otras, pero ¿nos parece que quedan algo limitadas cuando vemos este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Nos parece que surge una complejidad un poco mayor, una verdad un poco más profunda de lo que somos, ¿no?, que esa que solemos habitar
normalmente. Yo creo que desde el siglo de las luces, Perdón. Manolo se parte. Yo creo que desde el siglo de las luces principalmente, Para todo con la imagen, sí, o como dice el siglo de las pocas luces, que le llama un amigo mío. Bueno, el siglo de las luces, me parece a mí que desde entonces, al menos, la importancia que se le ha dado al conocimiento científico, ¿no?, por encima del conocimiento artístico, pues ha limitado en gran medida la posibilidad de explorar, digamos, el arte en toda su profundidad. Hoy lo vemos eso bien claro. Eso también fue un plan neoliberal. Bueno, fue un plan que venía de mucho antes, ¿no? Eso está inscrito en el propio código, digamos, ilustrado, ¿no? Pero el neoliberalismo ahí sí que ha metido un empujón acelerado, y lo vemos en la transformación de las universidades, ¿no? Como todas las humanidades han tenido que... se han visto forzadas a ajustarse a los términos científicos, en cómo se escribe un paper, en cómo se investiga, en cómo... Cuando ves eso en las artes, que es donde yo doy clase... Sí, bueno, pero cuando yo doy clase, ahí dices, ¿cómo? Notas que eso es un encaje tan artificial y tan forzoso que solo nos lleva pues a sentir una grandísima limitación, ¿no? Un gran campo a explorar se va perdiendo con todo eso. Desde mi punto de vista, esto representa, como os digo, una grandísima pérdida, ¿no? Pues las ciencias operan mediante un realismo que no alcanza a ver demasiado más allá del mundo físico. En el mundo físico, la ciencia, te pongo un like, que dicen mis alumnos. Pero ahí el problema viene en que no solo existe el mundo físico. Y los grandes avances tecnológicos, científicos, nos han aportado un montón de conocimiento, un montón de saberes, y han modificado nuestra experiencia de manera brutal. Nos han protegido, nos han ayudado a sobrevivir, nos han empujado también hacia catástrofes. Pero esa aplicación casi mágica, ¿no?, ese entendimiento de la materia y nuestra capacidad como dioses de transformarla para nuestro bien, para nuestra supervivencia, nos flipó, ¿no? Porque es verdad, claro, pero es verdad en una dimensión, en la dimensión física, que es la única que trabaja la ciencia. Pero los artistas son aquellos que saben que hay otras dimensiones. En realidad lo sabe todo el mundo, ¿no? No tienes más que cerrar los ojos por la noche para darte cuenta que estás en otra dimensión, ¿no? Es fácil eso, ¿verdad? O cerrarlos ahora mismo, os invito a hacerlo, cierra los ojos. El mundo de la materia desaparece, pero hay un mundo. No ha desaparecido todo. ¿Qué es ese otro mundo? Ahí es donde el artista se ha metido, siempre, ¿no? Porque, bueno, el artista y los místicos y toda la gente que le interesa la espiritualidad, ¿no? Y todo lo que antes se entendía por cultura. Era un poco eso. Tratar de limitar la experiencia humana de este modo quizás sea la causa, me parece a mí, por la que nos encontramos hoy para vernos como nos vemos, ¿no? Girando en falso en un presente incierto, tratando de controlarlo todo, pero totalmente incapaces, ¿no?, de orientarnos en un mundo cada vez más confuso. Por mucho que en las universidades traten de encajarlo así, como decía antes, ¿no?, el arte no es ciencia. No puede serlo. Por mucho que mis alumnos estén obligados ahora a escribir un paper y una memoria y un paper científico, al estilo anglosajón, por cierto, el arte no es eso. El arte es una forma heterodoxa de conocimiento. Sus formas son heterodoxas. Por eso, no recuerdo quién lo has comentado antes, dijo que el arte lo podía ser todo. Claro que sí. Porque el arte es heterodoxo. No se le puede reducir a un departamento del conocimiento, ¿no?, al arte. Podríamos decir que es una metadisciplina, ¿no? Por eso hay una crisis muy habitual en el artista, aquí los presentes me lo podrán corroborar, y es esa de, sé de todo pero de nada, ¿no?
A los artistas les pasa mucho eso. Sé de todo, pero no soy bueno en nada. Claro, porque tu experiencia ha ido abriéndose a esa metadisciplina del conocimiento, ¿no? Que es un poco todo, claro. La capacidad que tiene el arte por cruzar barreras epistemológicas me parece a mí que es inigualable con cualquier otra de las prácticas humanas, ¿no? Cómo saltar las barreras del conocimiento, cómo provocar nuevas formas de diálogo con los objetos, con otras formas de vida, con nosotros mismos, con el mundo. Esto es el arte, de alguna manera. Y estas nuevas relaciones con las cosas, ¿verdad?, con los demás, con el mundo, que provoca el arte, son precisamente las que nos abren las puertas a ese nivel más profundo de conciencia del que estábamos hablando, ¿no? Yo estoy convencido que sin el arte esa conexión profunda, ¿no?, a un nivel, digamos, profundo de la conciencia, sería imposible. Por eso nos acompaña desde el principio, por eso siempre está con nosotros, por eso no acaba, ¿no? Sin esa conexión estaríamos incluso más jodidos que ahora, me parece a mí. Es fuerte, ¿eh? ¿No? Porque en parte estamos jodidos porque el arte, metido en esta máquina que estamos hablando hoy, se está viendo forzado todo el rato a perder esta capacidad que estamos definiendo ahora y a convertirse en otra cosa, en una marca, en una empresa, en una máquina competitiva, en un seguidor de modas para ver si puedo pagar las facturas, otra cosa. Y claro, pero el arte resiste, el arte como tal resiste. Los artistas hoy poco resistimos, ¿no? Pero, bueno, aún así se empeñan muchos a capa y espada, pasando hambre, sufrimientos, ¿no? ¿Por qué alguien pasa por esa...? Yo me lo pregunto mucho. ¿Por qué alguien pasa por esas penurias psíquicas, materialistas, ¿no? ¿Qué fuerza es esa? Que incluso nos empodera, que dicen ahora, que a mí no me gusta nada la palabra, a enfrentar lo más material de nuestra vida, eso que parece que hoy es el mundo únicamente, ¿no? Esa fuerza es potente. Mola rastrearla, mola echarle un ojo, decir, ¿qué es eso? ¿De qué está hecho? ¿Por qué no se empuja así? ¿No? Yo creo que sin esa conexión que nos ofrece el arte, entonces sí que estaríamos absolutamente incapacitados de orientarnos hacia modos alternativos de existencia, individuales, colectivos. Ahí sí que estaríamos incapacitados de verdad. Creo que fue Coleridge, ¿no? Me apunta aquí el que dijo eso de que la imaginación es el agente fundamental de toda percepción, ¿no? Yo creo que tenía razón. ¿Y sabéis dónde alcanza el máximo potencial la imaginación? En el arte. Esa es la expresión máxima que el humano ha conseguido, o sea, que el arte ha conseguido realizar atravesándonos, ¿no? Es ahí, en el arte, y en ninguna otra parte, donde la imaginación de alguna manera trasciende a sí misma. Por eso es tan absurdo el mito occidental que convirtió al artista en un ser individualizado, en un ser separado, ya no de su comunidad, sino separado del todo, ¿no? Porque el artista no es más que un canal por el que está pasando el arte, y no le pertenece a él las ideas que él desarrolla. Es el organismo por el que la conciencia o el arte, como queráis llamarle, está atravesando para desarrollarse. Pero, por supuesto, nosotros vivimos en el máximo locurón de es mío, ¿no? El arte está estructurado desde la ilustración de ese modo. Y ahora que las nuevas tecnologías con su capacidad de copia mandaban eso un poco a saltar por los aires, ¡pum!, nos vienen con los tokens, ¿verdad?, para que vuelva a ser eso privatizado en términos económicos, por lo tanto asignado a un nombre, a un individuo y todo eso. El arte es donde la imaginación trasciende a sí misma. Porque el arte, a diferencia de lo que dicen muchos, no ilustra. Hoy las empresas
cuando contactan con artistas, quieren que ilustren. Oye, hazme esto. Oye, ilústrame aquello. Oye, muéstrame que el mundo es más guay comiendo mi comida, ¿no? Pero el arte no ilustra. El arte crea. Esta es la gran diferencia. El arte, y ahí es donde está toda su potencia, y ahí es donde puedes un poco, si te mola y si te comes unas setas o te fumas algún porro de María, adentrarte en la materia, digamos, más espiritual del arte, ¿verdad? Ahí es cuando empiezas a comprender que el arte es una réplica de lo que es todo, que no es más que creación y destrucción. El arte está replicando lo que ya ha sucedido contigo, lo que ya ha sucedido con aquello que tú observas, ¿no? Con aquello que está sucediendo todo el rato. Así que en este sentido podríamos decir que el arte es una especie de alquimia, me gusta a mí decir últimamente, ¿no? Una especie de magia que transforma pues el material de partida, esta botella, que puede ser cualquier cosa, efectivamente, tierra, sangre. Yo creo que ya lo hemos hecho con todo lo que existe en este planeta, ¿no? Pis. Muchos alumnos míos trabajan con esas cosas. Transforma, como digo, es una alquimia que transforma el material de partida en algo completamente nuevo. Es decir, crea cosas, crea objetos, crea conceptos que son inconcebibles previamente. Es una especie de laboratorio vivo, el arte, que intensifica todo lo que existe ya. Al final, toda esa creación que replica el arte no es más que la creación en la que todos estamos inmiscuidos. Por lo tanto, al replicarla, de algún modo intensifica lo que existe ya dentro de nosotros, lo que existe también fuera de nosotros. Y esta capacidad de crear configuraciones nuevas, ¿no?, todavía inconcebibles por otros lenguajes, ¿verdad?, por la razón habitual en la que habitamos y todo eso, es una de las cosas que le diferencian precisamente del productivismo al que hoy se le quiere, con el que hoy se le quiere definir, o el cientificismo, ¿verdad?, que están enfocados exclusivamente en el análisis y explotación del mundo físico. Eso ha sido, digamos, el pensamiento occidental en términos, digamos, resumidos, ¿no? Hacernos con el mundo físico como recurso. Nos hemos preguntado 1.000.000 de veces por qué hacemos arte. Seguimos sin tener ni idea, ¿no? Nadie sabe contestar bien a eso. Sin embargo, no nos podemos definir como humanos sin incluir eso. Esto es una paradoja. No saber contestar a esa pregunta, pero intenta quitarla de la imagen de lo humano y se te va lo humano, ¿no? Quizá por eso nos cuesta tanto contestarla, ¿no? Yo creo que si lo hacemos desde el principio, debe ser porque de algún modo nos ayuda a superar límites, ¿no? Tanto los internos como los externos. Y eso nos ayuda a sobrevivir, de alguna manera. Me parece a mí que sin eso no se estaría dando, ¿no? Así que dejad que os ponga un ejemplo personal de cómo esto, por ejemplo, me ha pasado a mí, ¿vale? Hace un poco más de 20 años, mi vida era muy distinta. Yo ya era profe de la universidad, pero mi sueldo no me alcanzaba, ¿no?, para nada. Así que lo que hacía era trabajar por las noches en Zara, descargando camiones de Zara y colgando tú te acordarás, colgando la ropa en perchas. Iba ya a las 2 o 3 de la mañana y me quedaba hasta las 7 de la mañana, que era cuando iban a abrir la tienda, encerrado en esas tiendas oscuras, gigantescas, oscuras, poniendo prendas en perchas y colocándoles alarmas a las prendas. Este era el trabajo con el que yo me pagaba las facturas mientras intentaba tirar en esto de profe. Ya sabes de lo que te hablo, ¿no? Esa no era una situación muy agradable, ¿no?, como os podéis imaginar. Pero bueno, era joven. Sin embargo, esa experiencia tan dura pues resultó ser el detonante de un proyecto que llenó mi vida de pasión, excitación y disfrute durante bastantes años, ¿no? Se llamó Yo Mango.
ese proyecto. Recuerdo que el nombre se me ocurrió en la cama una noche. Estaba durmiendo en estas otras dimensiones de las que hablamos. Y acababa de apagar la luz, además hacía poco rato. Y de repente, ¡pum!, me vino la palabra como un trueno. ¡Pum!, Yomango. Y volví a encender la luz y me acuerdo que me incorporé de golpe y la apunté en una mesilla ahí con la luz, en una libreta con la luz de la mesilla, ¿no? Y recuerdo que me dio tiempo incluso para escribir al lado eso de, tomé una nota que decía algo así como, Yomango, una marca que le manga todo a las otras marcas, ¿no? Y me volví a dormir. Luego a la mañana siguiente lo leí y me siguió tronando la cosa. Dije, hostia, aquí hay algo. Me encerré un par de días en casa sin ir a Zara y a darle vueltas a ese asunto, ¿no? Tomé algunos bocetos, desarrollé algunas ideas y el tercer día o así se lo presenté a los amigos con los que estaba trabajando por aquel entonces, que con algunos todavía seguimos. Nos llamábamos las agencias, como has leído antes. Y la idea fue recibida pues de forma espectacular. Se notaba que era una idea que rondaba en todas las cabezas, que no era mía como ninguna idea, claro, ¿no? Cuando resuenan es que están ahí, ¿verdad? Y al día siguiente ya estábamos liados en la creación de esta marca, ¿no? De lo que luego se convirtió en un estilo de vida para un montón de gente, ¿no? Yomango fue desde el principio un intento podríamos decir, por reorientar el marketing, ¿no? Y todas sus técnicas de intervención social, pues en pos de una esencia humana, de esta que estábamos hablando hoy, que fuera capaz de alguna manera de determinarse pues más allá de la economía, ¿verdad? Partimos de la conclusión en aquel tiempo de que el impulso comercial al que estaban siendo empujadas nuestras vidas, pues la situaba bajo el signo de una pasión muy triste, daba bajona. Todavía, nosotros no hablábamos todavía de ansiolíticos, pero ya lo veíamos venir, ¿no? Eso de perseguir en el vacío tus deseos, intentar hacer la alquimia de que tus deseos se cumplan mediante el consumo, nos dábamos cuenta que nos llevaba a unas pasiones muy tristes, ¿no? Así que sentíamos que toda esa felicidad representada en los anuncios, ¿no?, diariamente en la publicidad, escondía tras de sí un océano de tristeza y de insatisfacción, ¿no? Y de alguna manera Yomango fue pues nuestra respuesta a aquella situación. Lo que empezamos, nos propusimos un reto que fue muy divertido, ¿no? Dijimos, no vamos a crear nada, ¿vale? Yomango lo va a mangar todo. Solo se puede mangar, no podemos crear, ¿vale? Entonces cuando se nos escapaba un poco la creación, nos dábamos un toque, que dijimos que solo mangar, ¿no? Y empezamos mangando su nombre, que se lo mangamos a Mango, ¿no? Y solo le añadimos el yo, ¿verdad? Ahí. Y luego seguimos con los eslóganes. Utilizamos mucho a lo largo de todos los años de existencia de la marca, ¿no? Lo quieres, lo tienes, de Visa, que cuando lo juntábamos a Yomango adquirían pues sentidos muy distintos, ¿no? Lo quieres, lo tienes, Yomango. O aquel de Mastercard, aquel que le mangamos a Mastercard, el de hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, Yomango, ¿no? O el de L'Oréal, Yomango, porque tú lo vales, ¿no? O el mejor de todos, que era ¿no? Yomango, porque la felicidad no se puede comprar, que era de Visa también, me acuerdo. Una vez que teníamos un poco esto, lo básico, la imagen de marca, los eslóganes principales y tal, sí, lo primero que hicimos fue organizar cenas, las cenas Yomango. Eran cenas muy divertidas, porque nunca sabías el menú de antemano, como se basaba en lo que traía la gente, lo que mangaba la gente durante la semana, y lo mezclábamos un poco todo, y con eso hacíamos un menú, pues siempre estaba esa cosa de a ver qué comemos hoy, ¿no? Entonces enseguida fueron un exitazo, y vino un montón de gente, se nos fue un poco de las manos, la verdad, eso de las cenas. Enseguida empezamos a necesitar locales más grandes, porque venía verdaderamente mucha gente. Eran encuentros semanales en los que un montón de gente pues compartía con los demás todo lo que había mangado durante la semana, y fue el espacio primero realmente donde se empezaron a conocer la gente, donde estaban todos los cuerpos juntos,
poniendo en relación sus conocimientos, sus saberes, ¿no? Y de ahí es donde salieron las primeras ideas para acciones Yomango, las primeras ideas de moda Yomango, las primeras ideas de intervención de la marca, ¿no? También me acuerdo que abrimos una página web ahí al principio y le instalamos lo que se llamaba entonces un Open Publishing, que suena muy rimbombante, pero que era una especie de Facebook, antes de que existiera Facebook, que no había redes sociales aún, una publicación abierta donde la gente podía publicar. Y eso fue una buena herramienta en aquel entonces, porque entonces publicar en Internet todavía no era solo insultar. La gente verdaderamente se creía esa cosa y decía lo que pensaba realmente o lo que sabía. Entonces, la combinatoria entre tener ese espacio virtual y las cenas en las que nos juntábamos físicamente fue creando la primera comunidad Yomango, ¿no? Allí yo creo que fue precisamente allí, estoy haciendo memoria, pero allí fue donde se crearon las primeras canciones, por ejemplo, de la marca, que después las empleábamos en jingles de radio, cuando ya teníamos programas de radio y todo eso. Y muchas de las imágenes que representaron a la marca en las primeras temporadas, ¿no? El alto nivel de participación que se dio desde el principio bajo este nombre de Yomango, ¿no? Pues mostraba, yo creo claramente que Yomango interpelaba y hacía visible algo que estaba muy extendido en lo social, pero que era invisible, como era el mangar, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la intención de dar salida a todo eso que se estaba formando desde el principio, pues creamos una serie de departamentos, que eran los habituales de cualquier otra marca, ¿no? El departamento de arte y diseño, el departamento de moda y complementos, el departamento de I+D, y por supuesto el departamento de marketing, ¿no? Ese también lo creamos. Y fue precisamente en las noches aquellas oscuras, en los centros comerciales esos en los que trabajábamos por la noche, donde llevamos a cabo las pruebas de I+D, ¿no? Porque ahí es donde teníamos los arcos. Ahí es donde podíamos, durante todas esas horas, solos allí, podíamos probar. Yo era el que ponía las alarmas, por lo tanto era fácil para mí probar qué materiales funcionaban y qué materiales no, para con ellos después crear moda para la marca y todo eso, que es lo que empezamos a hacer a continuación, ¿no? De ahí nació, por ejemplo, las primeras cosas que nacieron, pues por ejemplo esta cookie bag. Me acuerdo que nos llevamos una de esas noches a Zara una caja de galletas, de esas con las que te amenaza tu abuela cuando la vas a visitar y te ofrece una galleta de esas y tú ves ahí el reflejo mismo de la muerte. Pues nos dimos cuenta que cualquier alarma que ponías ahí dentro no la detectaban los arcos, ¿no? Entonces hicimos la cookie bag, ¿no? La bolsa galleta, la bolsa cookie, en la que, pues eso, ayudaba a la gente a poner ahí lo que quisiera cuando quería sacar algo sin pagar de los centros comerciales y todo eso. Después hicimos muchos talleres con magos y aprendimos muchas cosas, nos enseñaron muchos trucos y con ellos pues creamos muchas herramientas como la Magic Bag, ¿no? Que era una bolsa con un montón de fondos falsos con telas deslizantes, de esas que usan los magos, y entonces ponías una cosa en un sitio, aparecía en otro. Cuando la cajera te pedía que mostrases algo, nunca veía nada porque estaba en fondo de estas cosas, ¿no? Eso también lo adaptamos a la bragueta profunda, que eran unos pantalones con, pues eso, con una bragueta muy profunda, ¿no? Y que ahí podías meter, además, cuando metías algo ahí creabas imágenes muy divertidas, como las que ves aquí. También hicimos la chaqueta de los 1000 bolsillos, que era eso, literalmente, una chaqueta con 1000 bolsillos, también de telas deslizantes interconectadas entre ellos y toda esa cosa, con todo un patronaje, pues por supuesto libre y abierto en internet. La gente se lo bajaba o venía a las cenas, lo repartíamos ahí en pósters, hacíamos talleres para que la gente se produjera sus mismas, esas cosas, ¿no?, que hacía la marca. Esta chaqueta tenía una cosa muy curiosa, y es este bolsillo de atrás, no sé si lo veis ahí, sí, que servía para que tú pusieras cualquier objeto que ya no necesitabas, de esos que tienes por casa, y te dabas una vuelta por las Ramblas de Barcelona y te lo robaban enseguida, no era muy fácil. Porque claro, Yomango iba un poco de eso, Yomango no iba de acumular cosas por otra vía, ¿no? Era hablar un poco de la libre circulación del deseo, de romper las barreras donde el deseo estaba aprisionado, ¿no? Las barreras matéricas donde el deseo estaba aprisionado en los productos de mercado y todo eso, y romperlo, ¿verdad? Llevarlo a otro lugar.
Recuerdo que en una de aquellas escenas llegó un tipo alto, rubio, belga, y nos dijo, ¿queréis un autobús? Y le dijimos que sí. Y nos dice, si queréis uno, tengo uno en Gante, solo tenéis que ir a por él. Y 2 de nosotros fueron para allá sin carnet de autobús ni nada, y nos trajimos un autobús. Lo pintamos con los colores de la primera temporada, el amarillo y el negro. Y era muy divertido salir con él porque lo empleábamos para dar muchas vueltas por ahí. Pero principalmente lo empleábamos para esto. En aquel entonces, en Barcelona por aquellos años tenía el eslogan de la botiga més gran del món, la tienda más grande del mundo. Era su eslogan oficial, que lo había puesto el ayuntamiento, esto no es ninguna broma. Y bueno, acompañando a ese eslogan tenía algunas cosas, como esta shopping line, todo en inglés, claro, que era un autobús que te llevaba a comprar a las tiendas multinacionales, ¿no? Donde podías coger en diferentes puntos de la ciudad, te subías y estaba habituado pues con mesas y con catálogos de compra. Antes de llegar a IKEA ya te habías podido ver el catálogo antes de llegar, ¿no? Entonces nosotros sacábamos nuestro Yomango Bus y perseguíamos a este. Esto es lo que hacíamos toda la mañana. Parábamos en las mismas paradas y ofrecíamos a la gente lo mismo, ir a los mismos sitios, solo que gratis, sin pasar por caja, sin dinero ni tarjetas. Y aprovechábamos también, todos los que elegían nuestro autobús, que eran la mayoría, pues aprovechábamos el viaje para presentar la marca, los azafatos y azafatas que había por ahí de Yomango. En las pantallas del autobús pues poníamos los vídeos de la marca, los anuncios de temporada, todo eso, ¿no? Cuando ya teníamos todo esto montado, cuando llevábamos un tiempo creando esta comunidad bajo la marca Yomango, un museo de Barcelona, un centro de cultura, el CDCB de Barcelona, nos invitó a participar en una expo y a nosotros nos pareció que fue el momento idóneo para presentar la marca en sociedad. Lo que hicimos fue convocar a la prensa, llamar a un montón de gente y en la calle más comercial de Barcelona, en el Portal del Àngel, allí un día irrumpimos y transformamos un vestido horrible que había de tallas anoréxicas en Bershka, este que veis aquí, lo transformamos en una auténtica obra de arte. Nos lo llevamos con el arte del Yomango, sin pasar por caja, delante de la prensa, haciendo un vídeo divertidísimo, y lo expusimos en la exposición como obra de arte junto a nuestro autobús, con los vídeos y toda esa cuestión. Bueno, la cosa fue gorda, salió en todos los medios de comunicación, toda la derecha en tropel respondió al unísono. CiU, no sé si os acordáis de aquel partido político que se ha ido desintegrando, salió en tropel ahí. ¿Es esto el dinero? ¿En esto invertimos el dinero público? ¿Esto es arte? ¿No? Mangar en las multinacionales, esta es la última tendencia del arte. ¿En esto invertimos el dinero de todos los ciudadanos? Y a nosotros esas preguntas, que por primera vez hacía la derecha en sus medios de comunicación, como La Vanguardia y todo eso, nos parecían fantásticas. Yo estuve en esa temporada a punto de hacerme de derechas, porque joder, es justo lo que yo pensaba, lo que he pensado siempre, ¿no? En esto no gastamos el dinero. ¿Quién decide esto? ¿Quién valida las artes públicas? ¿Quién valida esas artes de rotonda? ¿O quién valida, no sé, esos prensa o lo que quieras? ¿Cómo se han validado? ¿Por qué hemos pagado tanto dinero público? ¿Cómo? ¿No? Y de repente tenías a la derecha aliada diciendo lo mismo que tú. Es verdad, nos intentamos reunir con ellos, que no quisieron. La cosa que el alcalde por aquel entonces era Joan Clos, tipo repeinado del PSC, no sé si os acordáis, que luego se descubrió que tenía un mercado inmobiliario gigantesco. Bueno, el tío se presentó en persona en la exposición para que quitásemos eso rápidamente, porque se lo estaban comiendo políticamente. Nosotros le contestamos que no, pero que estábamos encantados de que se viniera a mangar con nosotros. Si quería, que dejase lo de alcalde, que se venga con nosotros, que te estás quedando calvo. El caso es que eso hizo un poco conocido a Yomango, hizo que estallase, y a partir de ese momento, pues, todos los museos empezaron a querer tener a Yomango en sus exposiciones, en charlas. Nosotros cogimos las maletas y nos fuimos de gira por medio mundo, literalmente medio mundo. Solo les poníamos una condición, y era que fuésemos un tiempo antes, que nosotros no queríamos ir solamente a exponer o solamente a dar una charla,
que queríamos ir 2 semanas antes a la ciudad donde nos invitaban para poder hacer comunidad, para poder crear para poder crear alguna comunidad, ¿no? Para ir ampliando la comunidad Yomango. Y entonces en cada sitio que llegábamos hacíamos talleres Yomango, cenas con la gente que estaba interesada y fuimos abriendo sucursales. En menos de un año Yomango se había convertido en una multinacional más. Recuerdo que en el primer año ya teníamos Yomango operativo en Chile, Argentina, Alemania, Italia, España en diferentes ciudades, Francia, Brasil y alguno más. Así que desde Barcelona, desde aquí nos pusimos a coordinar toda esa operatividad de todas esas sucursales. En China no. Y tampoco hicimos nunca el tour por los países árabes. Que un amigo que tiene mucho humor negro decía, ¿podemos hacer el Yomanco? Como allí te cortan la mano cuando robas. Pero nunca lo hicimos. El Yomanco, la verdad que no había un choque cultural ahí. Pero hicimos un montón de intervenciones. En cada sitio se adaptaban a diferentes realidades, ¿no? Recuerdo en Argentina, pues, para celebrar el aniversario de la revuelta argentina, cuando Argentina se hundió en la crisis por culpa del neoliberalismo, sí. Y floreció toda aquella lucha popular. Cuando cumplió un año de aquella revuelta, se decidió celebrar en muchas partes del mundo. Nosotros lo celebramos con el Yomango Tango. Hicimos un montón de talleres para aprender a bailar tango y utilizar los gestos del tango para mangar, ¿no? Y una vez que ya éramos expertos en eso un poquito, pues nos fuimos un día a una de las empresas más relacionadas con la crisis, Argentina, y con el arte del Yomango Tango liberamos un montón de botellas de champán de nuevo delante de la prensa. Aquí tenéis algunas de las portadas de la prensa. Ese soy yo sin barba y mucho más joven, casi cuando tú me conociste, Pablo. Y bueno, a partir de todas estas intervenciones ya Yomango sí que se constituye como un estilo de vida. Mucha gente comienza a desarrollar su propia idea de Yomango, su propia sucursal de Yomango. Empiezan a aparecer intervenciones de todo tipo en el consumo, ¿no? En un tiempo récord, pues nuestra marca se convirtió en todo un símbolo de la resistencia al neoliberalismo global, de alguna manera, ¿no? Empleando pues la creatividad, el arte, todo eso, ¿no? Todas esas fotos circulaban por los medios y los canales que íbamos abriendo de Yomango, la gente lo hacía de diferentes maneras. Recuerdo que en México tenía un programa de radio muy bueno, en Chile eran muy buenos con la cuestión de hacer acciones muy performáticas también. Los alemanes eran tecnología, claro, los alemanes son los que trajeron toda la cuestión de los imanes y eso abrió todo un campo de investigación para Yomango. Hicimos mucha moda con imanes, también con velcro, hicimos trajes de velcro con acciones muy divertidas, en las que entraba alguien corriendo y 2 grupos le tiraban cosas que estaban en la tienda y se le pegaban todas las cosas y luego esa persona salía corriendo con todas esas cosas, pero claro, se creaba un agujero legal porque nadie había mangado nada, alguien había entrado con un traje, le habían tirado cosas. Tirar una cosa no es ilegal, además solo habías tirado una cada uno y él se había ido de allí porque le estaban atacando, ¿no? Después adaptamos el Yomango, lo adaptamos a teatro y también circulamos mucho por el circuito de los teatros, sobre todo en Europa, y eran muy guay porque teníamos 2 dimensiones, la dimensión del escenario en el que habitualmente estaba yo explicando la marca y la dimensión real donde estaba aconteciendo a tiempo real la acción. Elegíamos una multinacional cualquiera y se realizaba una acción Yomango con toda su performatividad y todo a tiempo real. Entonces esa acción, cuando salía de la tienda, llegaba hasta el teatro, abrían las puertas y entraban en el escenario a tiempo real. Y a partir de lo que habían mangado, pues hacíamos el espectáculo en el escenario. Recuerdo pues una vez con productos de Body Shop, acabó todo el mundo haciéndose masajes en el escenario, ¿no? Esas cosas daban mucho juego. En fin, la etiqueta era muy importante, fue de lo primero que hicimos, la etiqueta Yomango, porque mucha gente vivía en eso del mangar como las hemorroides, en silencio, ¿no? Y Yomango los dignificó. La gente iba mangando, arrancaba las alarmas y se tapaban los agujeros, ¿no? Que dejaban las alarmas, se ponían jerseys largos para que no se vieran. Yomango era todo lo contrario.
te ponías la etiqueta justo al lado del agujero para demostrar que eran unos auténticos Yomango, ¿no? Que no estabas ahí copiando ni eran falsos ni nada. Así que bueno, Yomango desarrolló este arte de intervención que fue capaz de algún modo de atravesar en numerosas ocasiones pues, el afilado umbral que conduce al disfrute, ese que está completamente capturado por el mercado, ¿no? Eso es lo que quisimos experimentar. ¿Cómo se rompía esa cuestión? Ese era precisamente el plano de relación con la existencia al que nos invitaba Yomango, ¿no? Al de explorar un nuevo disfrute, un disfrute más allá del deseo encapsulado en el consumo, ¿no? Y de hecho las acciones Yomango fueron en realidad líneas de fuga, podríamos decir, capaces de interrumpir el tiempo y el espacio del consumo, por un tiempo, claro, y por un espacio determinados, ¿no? En el que implicó a muchísima gente. La identificación con Yomango llegó a ser muy fuerte para muchas personas. Recuerdo gente que se tatuó el logo, gente que se cortaba el pelo con el logo de Yomango. Era algo que se vivía una identificación muy personal, ¿no? Porque había una relación con la liberación y con el disfrute real, ¿no? Entonces, la insistencia en ese trazo, en el trazo de esas líneas de fuga, ¿no? Terminó provocando la aparición de un lugar, la propia marca Yomango, que era un lugar mitad imaginario, como toda marca, como todo signo, ¿verdad? Y mitad físico. Y en el que mucha gente pudo establecer una relación distinta con el consumo, ¿verdad? Una cosa que se daba de forma muy clara en todo ese proceso es que cuando pasabas por alguna intervención de Yomango, cuando te atravesaba alguna de estas experiencias en forma cenas, en forma internet, en forma apuntarte a uno de los sucursales, no sé. Una de las primeras cosas que aparecía era que dejabas de acumular cosas. Aparecía el don como respuesta. Recuerdo las cenas Yomango, la gente traía cosas para regalar. Todo el mundo regalaba las cosas que mangaba. A nadie se le pasaba por la cabeza eso de manga, pero mucha gente lo comentaba. Antes mangaba, sí, solo. Pero ahora, con Yomango, mango para traerlo aquí solo, o sea, no, es que ya no lo quiero, ¿no? Pasaba un poco esa cuestión. Entonces, fue precisamente ahí, en ese lugar inesperado, donde se estableció un poco toda esta comunidad internacional que os digo, y donde se afirmó el estilo de vida Yomango. Nosotros decimos que a veces a la vida, si llamas a la vida con las palabras adecuadas, la vida responde, ¿no? Nosotros la llamamos Yomango y nos respondió, la verdad. Cuando nombramos esa palabra, que por cierto en Japón gustaba mucho, cuando íbamos a presentarlo a Japón les gustaba. Y me acuerdo después de una presentación que me vino un tío y me dijo: Yomango es el nuevo Quijote. Me dijo, sois como el Quijote, es que sois así los españoles, decía él, ¿no? Dice, las empresas como molinos y vosotros con los delirios del Quijote, ¿no? Digo, pero no es Yomanga, ¿eh? Digo, es Yomango. Sí. Bueno, así que volviendo a la conversación, ¿me queda tiempo? No, ya hemos acabado. Sí, bueno, 2-3 minutos. Venga, para que intervenga el personal. Perfecto, pues volviendo a la conversación, por acabar, ¿no?, de lo que estábamos hablando, podríamos decir que el arte es una forma de extrañar el mundo. Yomango fue un ejemplo de eso. De extrañar el mundo, ¿para qué? Para reconfigurarlo. De esto, para mí, es de lo que va un poco el arte. No tanto para instalarte en el mundo del capital, sino para extrañarlo. Y al hacerlo, al producir ese extrañamiento, del cual les interesaba tanto a los surrealistas, por ejemplo, al producir ese extrañamiento, el mundo se transfigura, el mundo cambia, ¿no? Y conectamos más con nuestra entidad humana, que es una entidad cambiante, que es una entidad que cambia precisamente mediante el proceso de la imaginación. El devenir humano ha sido el devenir de la imaginación que hemos podido desarrollar o que nos ha atravesado. Entonces, esa toma de conciencia, de alguna manera, siempre es la antesala, me parece a mí, de un cambio profundo en nuestros comportamientos. Por eso es tan importante liberar el arte de esta máquina que hablaba al principio.
en la que se encuentra hoy atrapado, porque el arte es la manera que tenemos, o es la manera que tiene esa conciencia de llegar hasta nosotros. Esta es. Eso es a lo que hemos llamado arte, magia, lo hemos llamado de mil formas, pero es esta cuestión, ¿no? Y os voy a poner un último ejemplo muy rápido, ya terminamos. Reflectantes contra el mal. Durante la crisis económica del 2008, por ejemplo, pues hicimos un montón de intervenciones, un montón de cosas. Si queréis, por ejemplo, en mi página web, en leonidasmartin.net, he venido a vender mi libro, podéis verlas, que hoy no da tiempo, pero también en medio.info, la del colectivo. Hemos hecho un montón de cosas, en ese periodo estuvimos muy activos también. Incluso nos transformamos en superhéroes, los reflectantes contra el mal. Esta es la pinta que tienen los reflectantes contra el mal cuando actúan. Pero en realidad son gente normal, como tú y como yo. Lo único que les diferencia es un par de herramientas que diseñamos para ellos, ¿no? Una es el rayo reflectante, que es un rayo que sirve para reflejar la luz del sol. Te lo haces siguiendo unas instrucciones muy simples que movimos por las redes sociales y por internet. La gente se lo podía hacer en su casa con materiales que sueles encontrar en tu casa, no te tienes que gastar un duro, y servía para reflejar la luz del sol. Esto cuando lo explico en Galicia me cuesta un montón porque hay que explicar qué es el sol y todo eso, pero bueno, sea un gallego que imaginaos como una bola, como una bombilla muy grande, ¿vale?, que da calor y luz. Bueno, pues en aquel entonces había un montón de movilizaciones, como recordaréis. En Barcelona comenzaron a implementar un sistema represivo nuevo, que era que la policía grababa a todos los manifestantes. Eso hizo que mucha gente no quisiera ir a las manifestaciones, por la vivienda, por la sanidad, porque no querían que grabasen ni a ellos ni a sus hijos y tal. Cuando eso sucedía, ahí estaban los reflectantes contra el mal, con su rayo reflectante, reflejando la luz del sol a todas esas cámaras, creando estos halos de luz que veis, para que fueran irreconocibles los rostros de las personas que grababa la policía. La segunda herramienta que diseñamos para ellos era el infalible inflable. Yo soy la única persona del mundo que sabe decir infalible inflable a esta velocidad, ¿vale? No lo intentéis, que haréis el ridículo. El infalible inflable sirve para tres cosas principalmente. Una, para señalar el mal allí donde se encuentra, o allí donde tú crees que se encuentra. Para eso adopta diferentes formas, dependiendo de qué mal estás señalando, ¿verdad? Dos, el segundo uso de este infalible inflable es entretener a la gente en las manifestaciones, porque las manifestaciones son un rollo muchas veces. ¿Por qué son un rollo las manis? Porque las manis son una obra de teatro, pero que una obra de teatro que has visto infinidad de veces, con diferentes principios, diferentes finales, pero más o menos los has vivido todos. Cuando eso pasa, ahí estamos los reflectantes entreteniendo a la gente con el infalible inflable y pasándolo bien. Pero el tercer uso, y el realmente importante, por el que la diseñamos de verdad, es que el infalible inflable es capaz de parar cargas policiales, ¿no? Esta es la primera vez que lo probamos. Esto es Plaza Cataluña. Recuerdo que era la huelga general en toda España y en ese momento había cientos de miles de personas en esa plaza disfrutando del día de huelga, pues con sus niños por allí, y de repente aparecieron estos tipos con sus armaduras, vestidos de negro, apaleando a todo el mundo. Aquella escena idílica se convirtió en una escena de terror en segundos. Nosotros estábamos allí vestidos de reflectantes, con el infalible inflable, y no sabíamos muy bien qué hacer. Así que lo único que se nos ocurrió es tirárselo. Y cuando lo hicimos, ¡fum!, se pararon, como podéis ver en la imagen, y ahí se quedaron, parados, sin saber qué hacer. Los tipos estaban acostumbrados a que les tiraran de todo, ¿no? Botellas, piedras, ese es tu trabajo. Pero no un cubo plateado, gigante, que flota en el aire y que por más hostias que le metes no se destruye. Así que pasado un tiempo, no se les ocurrió otra cosa que lanzárnoslo de vuelta y nosotros se lo volvimos a lanzar a ellos, creando una escena de ping-pong que desarticuló completamente toda la escena de terror en la que se había convertido la plaza, transformándose en una comedia. Y ahí le vimos un grandísimo potencial, así que nos fuimos corriendo al estudio y nos pusimos a producir estos inflables en serie y nos fuimos a probarlos por manifestaciones de toda Europa. Aquí tenéis un reportaje de La Sexta que explica un poquito esto. ¿Hay audio? Consiste en un enorme cubo hinchable
que refleja la luz. El objetivo es dificultar las cargas de los antidisturbios e impedir que graben imágenes. El reflectocubo ya se ha usado en manifestaciones de toda Europa. En Internet se dan instrucciones para poder fabricarlo. Esto es un reflectocubo. Sus creadores lo llaman la nueva barricada del siglo XXI. Se usan las manifestaciones para entorpecer el paso de los agentes y evitar cargas policiales. Esto es Berlín. Y así pelea este policía contra el hinchable. Lo pincha, lo vuelve a pinchar, pero no se desinfla. Mientras los manifestantes aprovechan para huir y finalmente el policía lo abandona porque no puede con él. Aseguran que es un arma invencible. Así lo llaman en esta página web, donde encontramos tutoriales para aprender a confeccionarlo. En Barcelona ya lo han probado. Los Mossos acabaron incautando uno de ellos en una manifestación. Aseguran que están encantados con el nuevo invento. Y a nosotros disuadir no nos disuade. De hecho, preferimos que nos tiren estas cosas que no piedras, lanzas o objetos contundentes, ¿no? Pero el reflectocubo tiene más funciones. Está hecho de tela asfáltica plateada para deslumbrar a los policías y evitar que les hagan fotos a los manifestantes. Esta es la única molestia que puede causar y el único peligro que puede tener este tipo de material. Sus creadores se lo toman con humor. Saben que poco pueden hacer ante un grupo de policías armados, pero con los reflectocubos pretenden eliminar la violencia y la tensión que se genera en estas concentraciones. Bueno, esta señorita dice reflectocubo, como os podéis imaginar, porque no sabe decir inflable, ¿no? Bueno, así que va a terminar de lo que se trata un poco, desde mi punto de vista, es de liberar el arte, de sacarlo de esta máquina, ¿no?, en la que hoy habita, y de habitar la experiencia total que nos ofrece en toda su dimensión. Volver a experimentar esa cuestión que hoy nos cuesta tanto, ¿no? Además, porque mucho me temo que si no lo hacemos, y pronto, si no empezamos a volver a desarrollar la potencia de las artes liberada de esta máquina, ¿no?, difícilmente vamos a poder trascender el bloqueo cultural en el que nos encontramos, ¿no? Y hoy ese bloqueo es bastante peligroso, como decíamos al principio. O sea que bueno, hay que liberar el arte y experimentar de nuevo la experiencia, digamos, artística en toda su dimensión, porque hacerlo implica siempre un cuestionamiento total de cómo está organizado el mundo y de los relatos que le sostienen. Y eso es lo que ha provocado siempre los grandes cambios, ese cuestionamiento. Y esos grandes cambios yo creo que son los que más necesitamos hoy, ¿no? Así que gracias por escuchar una charla tan larga. Bravo. Que nada, vamos a hacer. Demasiado larga. Bien. A mí se me ocurre, si me permitís, unas palabras de resumen, que hemos encontrado y hemos aprendido, yo creo que dos cosas esenciales, ¿no? A partir de la intervención de Rosa hemos aprendido que es necesario volver a las utopías y las revoluciones siempre han sido utópicas, ¿no? No sé, quizá el hecho de que la utopía, ese utopos, es decir, el no lugar, adquiera, al menos en la recuperación del futuro, hacer memoria del futuro, ese otro signo de eutopos, es decir, el buen lugar, frente a tantas distopías que en las que vivimos, me parece que es una buena propuesta. Pero para hacer la revolución me gustaría de nuevo citar, ya que lo he citado al principio, a Virgilio, terminar también con él respecto a la intervención de Rosa, ¿no? Virgilio decía, mens agitat molem, la mente mueve la materia o el cuerpo. Para hacer la revolución hace falta, efectivamente, tener inteligencia, emociones que nos impulsen a que esa revolución tenga lugar. Y creo que la intervención de Leónidas ha tenido dos revelaciones, a mi modo de ver, importantes, ¿no? Que volver al ser humano como el elemento primordial de creador del arte, pues es importantísimo. Y sobre todo, esta idea de que el arte es preexistente a la palabra, ¿no? Si ya los trogloditas, los hombres de las cavernas, rellenaban la roca con un dibujo antes de decir una palabra, yo creo que esa imagen acústica, porque seguro que tendrían un nombre para ese animal que allí representaban, pues viene a representar el carácter absolutamente insondable,
pero necesario del arte como fenómeno que no nos ha abandonado nunca desde el punto de vista humano. Yo creo que esa reflexión hay que ir recuperándola y que prevalezca sobre cualquier otra significación que nos están tratando de ¿cómo se diría?, inocular, ¿no? Que ha de estar el arte asociado a otras cosas, al convencionalismo de la adquisición, de lo que vale en función de lo que gusta o de lo que el mercado impone, ¿no? Así pues, como resumen, nos vale, creo yo, y mañana seguiremos con este mismo discurso desde el punto de vista más social, más competitivo, desde el punto de vista también revolucionario. Ojalá sea así y lo entendamos así. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos.